Encontrar las respuestas más importantes de tu vida puede ser una de las mayores alegrías que experimentes. Fue Arquímedes, este inventor, filósofo, matemático griego, el que acuñó la frase Eureka. Y cuenta la historia que estando en su bañera, sumergido en el agua, él da con la respuesta a ese problema, a esa pregunta que él tenía. Y es allí cuando él grita ¡Eureka! En la vida hay preguntas difíciles de responder. Y cuando piensas en Dios, también hay preguntas que son muy difíciles de contestar. Pero cuando encuentras finalmente la respuesta, cuando encuentras que aquellas cosas que tú te preguntabas acerca de Dios, es posible responderlas, entonces puedes gritar ¡Eureka! Lo he entendido. No es imposible conectar con Dios, no es imposible llevar la vida que Dios tiene. Eureka. Y esto va a suceder el día de hoy. Hoy te invito a un capítulo especial en donde vas a encontrar la esencia de lo que significa ser un hijo de Dios, de lo que significa ser cristiano. Así que no te pierdas este capítulo porque está buenísimo. Y en el capítulo de hoy vas a escuchar las palabras de Pablo, el cual se refiere en dos versículos muy sencillos a la esencia de lo que significa ser un hijo de Dios, de lo que significa ser un cristiano. Pablo lo dice de esta manera y quiero leerte lo que él dice en Filipenses en el capítulo 3, en los versículos 10 y 11. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Y es que llegar a conocer y a experimentar lo que Jesús dijo y lo que Él era puede cambiarte para siempre la vida. Es Jesús el que te permite gritar Eureka. Lo he encontrado, lo he entendido. Y ahí es donde comienza esta historia. Y él dice que lo que él más anhela es conocer a Jesús. Y conocer a Jesús no se trata de oír de Él o tener ideas de Él. Claro que tú necesitas recopilar información confiable, información que esté allí en lo que Él nos reveló, que es la Biblia. Y vas recopilando esta información para poder conocerlo. Pero la palabra conocer que Pablo está usando significa algo cercano, algo íntimo. Él anhela conocer a Jesús. Y cuando él dice que quiere conocer a Jesús, está enfocando la vida cristiana en el punto más importante. Si tú quieres llegar a gritar Eureka en algún momento de tu vida, lo he encontrado, lo he entendido, tienes que enfocarte en quién es Jesús. La vida cristiana no se trata de conocerte a ti mismo. La vida cristiana no se trata de que Dios te revele cosas acerca de ti o del universo. La vida cristiana se trata de entender, de recibir, de abrazar la revelación de quién es Jesús. Claro que luego viene un proceso en donde te conoces cosas de la vida, pero siempre se va a tratar de conocer a Jesús. Y conocerlo no es solo tener ideas de Él. Conocerlo es llegar a ese punto en donde tú dices, yo entiendo quién es Jesús, lo he conocido. Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador. Cuando tú puedes decir, Jesús es mi Señor, mi Salvador, mi Rey, mi pastor, Él es la puerta, Él es mi alimento. Cuando tú puedes contigo mismo y con los demás decir, Jesús es mi. Cuando tú utilizas esa palabra, estás diciendo, lo he conocido. He conocido quién es Jesús, el Salvador, y Él murió por mi causa y para salvarme a mí. Cuando llegas a ese punto del conocimiento, eso es el inicio de tu vida cristiana, es el inicio de poder conectar con Dios. Y Pablo dice, quiero conocerlo y experimentar el poder que lo levantó de entre los muertos.
Y esta frase es magnífica, porque él está diciendo, yo quiero experimentar el poder que lo levantó. Y en otros lugares Pablo dice, por ejemplo, que el poder que levantó a Dios de entre los muertos es el poder del Espíritu Santo. O sea, Dios interactuando entre sí, el Padre envía al Hijo, el Hijo se ofrece y el Espíritu Santo es el que se encarga de traerlo de entre los muertos, porque Jesús, siendo Dios, voluntariamente renuncia a ese poder por un momento para estar en unidad con el Espíritu y con el Padre. Y entonces, cuando tú experimentas el poder que levantó a Dios de entre los muertos, estás experimentando que Jesús es real. ¿Quién es Jesús? Pablo dice, yo quiero conocerlo y experimentarlo. Y es experimentar su resurrección, es experimentar que Jesús está vivo. Cuando tú experimentas la resurrección, experimentas que todo lo que Jesús dijo va a cumplirse, que cualquier cosa que Él haya prometido estando entre nosotros va a cumplirse, que todo lo que Él dijo acerca de quienes creyeran en Él, acerca de ser perdonados, de recibir un lugar en el cielo junto al Padre, de estar sentados junto al Padre, y con Él, que cada una de las palabras de Él van a hacerse realidad, porque experimentar la resurrección es experimentar que tenemos a un Salvador, que no solamente es un profeta, que no solamente es un maestro. En el Islam se dice que Jesús es un profeta. Muchos hablan de Jesús como un modelo a seguir, pero Jesús es más que eso. Él no es solo un hombre santo o iluminado. Juan dice que Jesús es el creador del universo, que Él es Dios. Y conocer a Dios y experimentar la resurrección significa que tú llegas a verlo como nunca antes lo habías visto. Y lo conoces. Y cuando lo conoces, sucede algo maravilloso. Y aquí es donde viene la parte número 2 de esto. Lo primero que hay que hacer es conocerlo a Él y experimentar el poder que lo resucitó. Y lo segundo que va a suceder es que tú vas a descubrir quién eres tú ahora en Cristo. La pregunta ¿es posible vivir la vida cristiana? Sí, es posible, pero solo cuando has conocido a Jesús y has pasado de las ideas a lo personal y a lo íntimo, cuando recibiste la revelación y la abrazaste. Cada idea, cada pensamiento acerca de Jesús era un poquito de leña que Dios iba a usar para encender un fuego. Pero cuando ese fuego está encendido, tú tienes la necesidad de decir, creo en esto que hoy arde dentro de mí. Y para poder vivir la vida cristiana, tú tienes que creer en esa revelación. Y cuando crees en esa revelación, algo sobrenatural pasa. Entonces empiezas a conocer quién eres tú en Jesús. Por eso Pablo dice, y ahora quiero experimentar su sufrimiento, su muerte, y aún quiero experimentar la resurrección de entre los muertos. No es posible vivir la vida cristiana si no has conocido a Jesús. Pero si tú hoy ya conoces a Jesús, estás llamado, como Pablo lo dice, a anhelar compartir con Jesús, en las palabras de Pablo, su sufrimiento y su muerte. La vida cristiana no es, amigos, una vida en donde vives para intentar impresionar a Dios sufriendo. No, de eso no está hablando Pablo. Pablo se asemeja, o Pablo anhela compartir los sufrimientos y la muerte que Jesús vivió, pero de una manera distinta, tal vez como tú y yo creemos. Cada vez que tú rechazas, te niegas a ti mismo, cada vez que tú renuncias, cada vez que tú dejas atrás algo en tu vida para abrazar lo nuevo que Dios tiene, estás muriendo a algo, estás sufriendo internamente porque renuncias a algo que eras para recibir algo que eres. La vida cristiana se vive cuando tú estás dispuesto a morir a lo que eras antes para recibir y vivir lo que eres ahora en Cristo. Y esa nueva vida en Cristo significa
pensar en la resurrección. ¿Qué significa esto? Porque Pablo dice que no solamente quiere compartir sufrimientos y muerte, que él quiere experimentar la resurrección. Pablo te anima a que pienses y entiendas que la vida cristiana se enfoca en la eternidad. No puedes vivir la vida cristiana si no estás pensando con una perspectiva eterna, porque la eternidad significa ver las cosas como Dios las ve. Si aún ves tu vida espiritual, física, financiera, todo lo que eres, si aún lo ves desde la perspectiva humana, solamente humana, porque somos humanos, lo vemos desde lo humano, pero si lo ves solo desde lo humano, siempre ves lo limitado, ves algo que se va a acabar. Pero cuando piensas en la perspectiva de Dios, vas a ver lo eterno. Así que pensar en la resurrección y la vida cristiana es pensar en la eternidad. Esto significa que tu mirada, estando aquí, va a estar pensando en la eternidad. Pensar en la eternidad significa que tú tienes tu enfoque puesto en la persona que más te ha amado y es Dios, porque Dios es la eternidad también. Y cuando piensas en Dios, piensas en aquel que te amó. Entonces tu mirada está puesta en lo eterno, tu mirada está puesta en el cielo, que es lo que va a permanecer, pero con los pies bien puestos sobre la tierra. Y la tierra significa un propósito, la tierra significa una misión, la tierra significa que estás aquí de manera temporal, pero que tienes algo que hacer. Así que pones tu mirada en lo que está allá, en quien te ama, y eso te da una identidad, pero permaneces con los pies bien puestos acá y eso te da un propósito, una misión. ¿Es posible llevar la vida que la Biblia dice? Sí, es posible, pero solo cuando has conocido y experimentado a Jesús y su resurrección y luego empiezas a vivir eso nuevo que eres en Él. ¿Quién es Él y quién eres tú en Él? Conocer a Jesús es algo que tú necesitas vivir para asegurar tu eternidad. Y vivir en Jesús cada día es algo que tú necesitas recordar para hacer posible y hacer realidad todo aquello que Él dijo que iba a pasar cuando tú lo conocieras. Así que te animo hoy a gritar eureka si ya has comprendido, conocido y experimentado al Jesús resucitado. Y si aún no lo has hecho, te ruego que te llenes de la información correcta y cuando Dios encienda, revele, te muestre quién es el Jesús de la Biblia, entonces tú abraces eso. Este episodio especial puede profundizar más en tu vida. Si tienes preguntas, escríbenos. Cada fin de semana nos reunimos los domingos en la mañana a las 11. Escríbenos y te vamos a dar más información. Esto fue un capítulo especial pensando en esas preguntas que tú has pensado que no tenían respuesta, pero que hoy en Jesús tú puedes gritar eureka. Así que nos vemos pronto. Bye bye.